Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette, hoy con Ángel El Cuchillo Fernández. Para los expertos en la materia, dicen que es el mejor centrador de la historia del fútbol ecuatoriano, así que es un lujo para todos nosotros poder tener la historia de su vida. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Joaquín, un abrazo para todos, Cuchillo, gracias por darnos estos minutos y la verdad no perdemos mucho tiempo en el saludo porque hay demasiadas cosas por conversar y evidentemente que la hora del programa se va a quedar muy corta, Paco. Así es, Cuchillo, ¿cómo está? Bienvenido y de verdad muchísimas gracias por esta gran oportunidad que la veníamos buscando antes de la pandemia. ¿Qué tal, Joaquín? Carlos, saludos cordiales a toda la afición que los ve y los escucha, siempre obviamente dispuesto al diálogo de lo que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? Antes de hablar de los inicios, ¿qué es de la vida hoy del Cuchillo Fernández? Entendemos que hay una pandemia y pueden cambiar muchas cosas, pero ¿a qué se dedica? ¿Dónde está en este momento? Para el que no sabe. Bueno, resido en mi provincia que me vio nacer, en mi ciudad, Machala. Obviamente sigo vinculado al deporte. Soy técnico de fútbol, trabajo como docente en un centro de estudios particulares y realmente esta pandemia truncó algunos proyectos que teníamos en proceso, pero obviamente que como toda situación negativa, adversa, va a pasar y podremos volver a retomar todo lo que tenemos planeado, ¿no? Cuchillo, hablamos en este rato, ¿no? de lo que pasa con la pandemia y toda la actualidad, pero yo quiero regresar a los 70, a Ángel Fernández naciendo en El Oro. ¿Cómo fue la infancia de Cuchillo en ese momento? Cuéntanos de tu vida un poquito en esas facetas que evidentemente no se conoce tanto, porque el público tiene a tus centros, tus diagonales, tus desbordes, pero esa parte tal vez no la referencia mucho. Sí, nací, reitero, en Machala, provincia del Oro. Mis inicios, como todo niño de 6 7 años, jugando en las calles de mi barrio, con los amigos. Después, en la adolescencia, en un club de mucha tradición, de muchos años, Estudiantes Octubrinos, en el cual todos los que estudiábamos en el 9 de octubre, un gran colegio reconocido de Machala, íbamos a probarnos a ese club. Tuvimos la suerte de estar dentro de los seleccionados y a partir de ahí empecé prácticamente mi carrera deportiva, haciendo todas las categorías inferiores ahí. Después pasé por River Plate de Riobamba, después de graduarme a los 17 años, en primera categoría B. Al siguiente año pasé por la selección sub-20, Green Cross de Manta, subimos a la primera A, fui convocado por Dusan a la de mayores para la Copa América del 90. Luego tuvimos la posibilidad de estar en el Preolímpico con la selección ecuatoriana y de ahí pasé por Emelec, después en Nacional, me pasó jugar por Barcelona, después regresé a Nacional y ya en los últimos años decidí acompañar junto a Marco Vitz, que en esa época ya era técnico en los 2000 y que estuvo, obviamente, ustedes se acuerdan que estuvo en el cuerpo técnico capitano. Después él era preparador de arqueros y al mismo tiempo era asistente técnico. Y él se preparó para técnico y estuvo dirigiendo algunos clubes en su país y acá, en ese proyecto con Puniburo en Quito. Y después ya mi último año también acompañando el proyecto de Alberto Montaño en Fuerza Amarilla, fue cuando decidí retirarme y empezar una nueva etapa, ¿no? Cuchillo, tus padres
por leer tu historia te apoyaron, pudiste estudiar a la escuela, hicieron muchos sacrificios, pero te tocó trabajar en algo que no sea de fútbol, te tocó trabajar de niño o de adolescente. Bueno, realmente tuve la suerte de tener el apoyo de mi familia en general, mi mamá, mi papá. Pude desarrollarme académicamente dentro de la normalidad. Gracias a Dios pude trabajar en lo que me apasiona, que es el fútbol. Tuve esa suerte de complementar también con los estudios. Tuve la posibilidad de graduarme en la universidad como licenciado en educación física. De hecho, soy docente, como les he dicho al inicio, y ejerzo también la docencia. Al mismo tiempo, tuve la posibilidad de poder tener el título de técnico también, así que en algún momento seguramente tendré la posibilidad de dirigir algún club en el cual su proyecto sea ambicioso y comulgue con lo que pienso con respecto a eso, ¿no? Dos en uno antes, una cortita antes de entrar a Meleco, cualquier pregunta que quieras hacer, José Carlos. ¿Hincha de qué equipo eras de niño? ¿Y en qué posición jugabas? ¿O siempre por fuera, por la velocidad? Esas dos en uno antes de ingresar al paso profesional. Bueno, yo veía mucho fútbol brasileño y argentino. En esa época veía a Canilla en River, Marcelinho Carioca en Vasco da Gama. Y realmente siempre me gustaban ver los clásicos, ¿no? Más allá de identificarme realmente por una camiseta, me gustaba ver los clásicos porque eran, o sea, desde acá, desde, desde la afición se podía ver que había otra expectativa, se tornaba algo popular, todo el mundo comentaba y la expectativa siempre daba para que uno pueda profundizar mucho más con respecto a eso. A mí me gustaban los dos clubes, siempre reitero los clásicos, ¿no? Y después cuando jugué en MLE, el primer año realmente pude identificarme con la afición, con la camiseta, con la cancha, con el estilo de juego de MLE. Entonces, a partir de ahí, adopté esa camiseta y desde ahí soy MLEcista, ¿no? Cuchillo, entrando justamente a esta parte profesional, pero más o menos en esa dinámica, y mira que hoy se habla mucho, ¿no?, de la sub-20, del proceso, del proyecto formativo, etcétera, pero hay un nombre que salta a la palestra por obvias razones, que es Dusan Drašković. ¿Quién fue, qué fue Dusan Drašković para ti, para esa generación? Creo que es importante que el público también lo conozca, por lo menos en tu testimonio, ¿no? Bueno, realmente siempre que hablo de Dusan Drašković, digo lo mismo, que es un técnico que vino adelantado 20 años a nuestro fútbol. Lastimosamente no tuvo la suerte de que las eliminatorias sean como son ahora, todos contra todos. A pesar de eso, estuvimos muy cerca de clasificar en una de esas tantas eliminatorias en las que tuve la suerte de participar. Y evidentemente que me marcó porque estuve en un momento de mi carrera importante en el cual me pude desarrollar y pude perfeccionarme en varios aspectos con respecto a mi juego, ¿no? A las características de mi juego. Por lo tanto, para mí es uno de los técnicos muy importantes por los cuales tuve la suerte de ser dirigido y de haberme encontrado en el camino. Definitivamente soy un agradecido y bendecido en ese sentido. Dusan era un personaje, es un personaje para muchas cosas buenas, por las zonas que tú vas contando, pero tiene que haber alguna anécdota de esas especiales por cómo es Dusan. ¿Alguna que se te venga a la cabeza, de la parte más especial, rara, cómica a veces, de cómo Dusan se comportaba con ustedes? ¿Alguna en especial que te acuerdes? Bueno, dentro de las tantas anécdotas, hay una que es un poco singular en un técnico. Recuerdo en la sub-20, estábamos concentrados en el Hotel Doral. Recuerdo que
En esa época, dentro de todos los convocados, estaba Mike Gutiérrez, que recuerdan, de Liga de Quito en esa época. Y habíamos terminado de almorzar y estábamos en el lobby del hotel, algunos compañeros, y Mike Gutiérrez estaba afuera del lobby en unas sillas que había afuera del lobby, ¿no? Estaba conversando con una chica y entonces Dusan llega y nos manda a descansar a todos, ¿no? A descansar, a descansar. Entonces le dice, Mike, ven un momento. Sí, profe, ya sigue a descansar. Y nos vamos yendo todos, hasta el último, viendo ahí a Dusan que hacía. Y se quedó sentado conversando con la amiga de Mike Gutiérrez. Se quedó haciendo vida social con la amiga de Mike Gutiérrez. Ah, le puso la excusa para sacársela de encima y él caer ahí. Quedó socializando con la amiga de Mike Gutiérrez. Socializando, nada más. Socializando, nada más. Entonces, ciertas particularidades, pero después es un técnico completo. Él conoce a la perfección de fisiología, de nutrición, de medicina, de la parte física. De hecho, él prácticamente les enseñó todo lo que saben algunos preparadores físicos de nuestro país. Por lo tanto, reitero, es un técnico que me marcó y que dio mucho a nuestro fútbol ecuatoriano. Lastimosamente no fue valorado, no ha sido aún valorado como realmente lo merece. Yo creo que él debió haber sido el director general de las selecciones ecuatorianas. Estoy convencido que el aporte de él hubiese sido importante para que el desarrollo del fútbol ecuatoriano sea aún mucho mejor de lo que fue. Pero bueno, lastimosamente no está en las manos de muchos de nosotros, los destinos de la federación, que ese es otro tema, obviamente. Cuchillo, sin duda alguna, como decía José Carlos en la introducción, hay muchísimos temas para abordar. Hablando de Dusan, también quisiera hablar del Club Sport Emelec y esa llegada a Emelec. ¿Y qué es Emelec? ¿Qué significa Emelec? Boca del Pozo, Estadio George Capo, el que muchos hablan que tiemblan, dirigentes, en fin, la vida en Emelec, ¿cómo es? Bueno, realmente para uno como jugador eh, es positivo porque uno va creciendo en el club y se va identificando con los hinchas, porque son hinchas también singulares, apoyan todo el tiempo. Muy rara vez uno dentro de la cancha escucha insultos generalizados. Eh, la afición te alienta en todo momento, en los buenos y en los malos momentos. Y eso hace que tú te encariñes con la camiseta y por ende con la afición y en cada momento que te toca actuar, dar absolutamente lo mejor y mucho más todavía. Cuando terminas un partido sales contento con todo lo que has dado porque la afición te lo reconoce con sus aplausos, con sus voces de aliento. Entonces, para mí, en el trayecto que estuve en MLE fue muy positivo y, y realmente me sentí contento todo el tiempo, me sentí bien vistiendo esa camiseta, ¿no? De todos los Emelec, Cuchillo, que jugaste, ¿cuál fue el que más te gustó? El que más te sentiste cómodo, el que disfrutabas estar en la cancha. Obviamente que el de MLE de capitán, de esos dos primeros años que estuvimos con él y logramos cosas importantes con ese cuerpo técnico, evidentemente el juego de conjunto, las individualidades en los momentos que debían aparecer, se marcó un estilo. Definitivamente se consiguió un título en esos dos primeros años
que tuve con ese cuerpo técnico. Así que realmente eso, para mí esos fueron eh, los mejores años de Melé, tanto en cuestiones futbolísticas como en cuestiones de logro, ¿no? Es inevitable hablar de esa banda derecha y cómo la explotaban con Danes Coronel, hoy fallecido, que en paz descanse. ¿Cómo te tomó esta noticia de Danes Coronel y cómo era él como compañero que se entendían a la perfección? Sí, lastimosamente se nos adelantó. Sabemos que en esta vida cualquier cosa puede pasar y estamos, mañana no. Pero lo importante es dejar huellas, dejar un legado y evidentemente Dani lo hizo como deportista y como persona también, un gran compañero, compartí muchas cosas en lo deportivo y en lo personal. Y eso se revelaba en la cancha, el grado de amistad que teníamos. Obviamente que nosotros nos conocíamos ya desde la selección sub-20, sub-23, Copa América, algunas Copas América, y dentro de la cancha nos entendíamos con la mirada, inclusive, más allá de que nosotros siempre conversábamos todo el tiempo con respecto a las posiciones, cuando él se encontraba por fuera y yo por dentro, cuando yo iba por dentro y pasaba por fuera, cuando picaba hacia adelante, sabía que tenía que tirarla larga, cuando amagaba larga, sabía que tenía que tirarla corta. Entonces, eh, movimientos y situaciones que sincronizábamos, reitero, tanto los momentos de entrenamiento, fuera de los entrenamientos, y con la mirada, reitero, ya conocíamos lo que iba a ser uno y otro. Sin duda debe haber alguna anécdota de Danes Coronel porque me dicen que hay miles, miles. Máximo Tenorio contó una buenísima de una papaya sandía que se quiso traer y dice, ¿por qué te vas a traer una papaya si allá en Ecuador hay? No, porque esta es de tal país, pues decía él. Y así han contado miles de anécdotas y yo me imagino que usted debe tener también alguna graciosa para recordar al ser humano que todo el mundo lo destaca como una gran persona. Bueno, realmente sí, son muchas. Eh, hay una, hay una realmente sorprendente que implica a otro compañero. Estamos en la sub-20 en esa época en Venezuela, fue el torneo, estábamos en Puerto Ordaz. En la habitación, yo compartía concentración con él en ese hotel. Entonces estábamos ya alistándonos para dormir, estábamos cada uno en su cama viendo televisión y llega Marlon Ayoví y nos toca la puerta y entra a conversar, ¿no? Conversar un poco. Y dice, tenía en la mesa, en el velador, tenía Danes talco, teníamos perfume y tenía otro frasco que era de Fungirés, ¿no? Ustedes saben que es Fungirés, ¿no? Para los hongos, de los pies, todo es un líquido, ¿no? Que es muy fuerte, obviamente. Entonces, pero no tenía ningún sello, ¿no? Danes parece que había puesto en ese frasco Fungirés, que él solo sabía que tenía Fungirés, y yo también, obviamente, porque compartíamos. Entonces le dice, Dani, ¿y este frasco qué es? Dice, no, ese es para la cara, para las espinillas, todo eso, ¿no? Por eso sí ves cómo tengo la cara, estoy muy bien. Dice, ah, sí, sí. Estaba viendo televisión, escuchando, nomás. Entonces, serio, serio, sí, le dice, ponte, a ver que mañana amanece espectacular la cara. Serio, ponte, ya listo. Se pone. Estamos un rato y dice, Patucho, pero me quema un poco. Dice, no, te está haciendo efecto. Ah, ya va a campo, ya nos vemos entonces, chao, chao. Se fue Marlon. Al otro día llegamos al desayuno. Marlon Ayoví tenía la cara completamente quemada, ¿no? Quemada, literalmente quemada. Entonces, bravísimo, bravísimo con Coronel, quería hasta pelear. Pero dice, mira, Patricio, lo que me hiciste hacer y todo lo demás.
No, lo que pasa es que capaz que te pusiste mucho. Se seguía con la mentira. Y después le dije, oye, eso es fugiré que te has puesto, el patucho tenía fugiré ahí. Entonces, dentro de la inocencia a veces de Dani, realmente no lo hacía con malicia, porque él no sabía realmente lo que iba a pasar al ponerse eso, ¿no? Sabía que le iba a quemar porque cuando te pones en los pies hay cierta reacción, pero realmente no sabía, ¿no? Y eso quedó marcado, ¿no? Eso no se le fue hasta después de no sé cuánto tiempo a Marlon Ayoví, ¿no? Y de ahí tiene ese problema en la cara. Oye, Cuchillo, y saltando un poco los temas y las etapas. Hay mucha diferencia con el fútbol ochentero, noventero y el de hoy, y hablo puntualmente de esa posición tuya, ¿no? El extremo ese bien abierto que desbordaba y que centraba y que iba a la raya y que alimentaba a los delanteros. Como que tal vez hoy esa posición ya no existe per se, hay otras características, más de diagonal, el extremo hace más goles. ¿Cómo lo ves tú? Que fuiste un poco cambiando las décadas y fuiste parte prácticamente de todas en el último tiempo. Sí, pero sí, realmente esa posición fija no la vemos, pero normalmente tanto en los 80, 90 y ahora vemos en todos los clubes que tienen jugadores rápidos por los costados, llámese ahora volante lateral eh, y otros apelativos más que le dan, pero que evidentemente no tiene esa posición completamente fija. Pero si vemos al Manchester, vemos que tiene dos volantes laterales completamente abiertos y otros dos marcadores que también se abren, ¿no? Entonces siempre tienen a alguien por fuera con esas características de habilidad y sobre todo de velocidad. Realmente yo creo que en, en estas tres décadas las llegadas por fuera siempre han existido y van a seguir existiendo. Reitero, no tan marcadas como en la época de los 80 y algo en los 90, porque ya en los 90 la movilidad también existía. Si bien es cierto, llegaba a la raya, pero también hacía diagonales, también tenía que cerrarme cuando la jugada era por el costado derecho, también tenía que cerrarme y pasaba el lateral. Entonces, yo creo que eh, hoy en día también esa posición en los costados es influyente para el desarrollo del juego de un club, ¿no? No, no lo dices tú, lo decimos nosotros y Cuchillo recordado como el mejor en esa característica. ¿Quién fue tu testigo? Después de tantos años de carrera, ¿a quién tú viste como el que agarró eso que tanto ofreciste? Ese tipo que iba al costado y que él se centraba y la verdad en el fútbol ecuatoriano no hubo nadie como él. Bueno, realmente Antonio Valencia hizo un buen trabajo antes de irse a Europa y después estando en Europa. Si bien es cierto, compartimos 2 años en Nacional y, y algunas veces pudimos hablar y practicar algunas jugadas, algunos movimientos, algunos gestos técnicos y seguro que eso fue importante también para su desarrollo. Y actualmente yo veo en Renato Ibarra grandes similitudes con respecto a las características que yo tenía y de hecho lo ha hecho muy bien en México, acá mientras estuvo en el fútbol ecuatoriano y cada vez que ha sido convocado ha mostrado grandes condiciones y la camiseta de la selección nunca le quedó grande. Entonces yo creo que Renato Ibarra es uno de los jugadores que veo con gran potencial para eso, más allá de que dentro de su juventud es un jugador con gran experiencia, ¿no? ¿No está siendo Cuchillo un poco modesto en el tema Antonio Valencia? Porque la leyenda cuenta, incluso del entorno de él, que realmente tú fuiste parte fundamental en su desarrollo y crecimiento. Yo te pido que tal vez un poco ahondes en esa conversación o en esos años donde Antonio crecía y tú estabas ya un poco más de salida del Nacional.
Bueno, más bien yo creo que fue mérito de él, el hecho de que pudiera, tuviera el deseo, esa ambición de mejorar, de incorporar aspectos técnicos en su fútbol. El momento en que él me dice, eh, Cuchillo, ¿cómo haces para centrar de esta forma, con que le pegas? Eh, eh, ¿Cómo hago tal o cual gesto, tal o cual movimiento? Entonces, eso realmente dice mucho de un jugador que quiere trascender, de que quiere marcar diferencia, de que quiere superarse. Entonces, obviamente, para mí eso fue un halago y evidentemente eh, me puse a la disposición, ¿no? Y de hecho lo hacíamos después del entrenamiento, nos quedamos un rato y practicábamos. Eh, y él obviamente muy inteligente y técnicamente bien dotado, que rápidamente pudo incorporar esos gestos y esos movimientos técnicos a su juego y eso que le sirviera para trascender y para llegar donde llegó en Europa, para mí realmente es halagador, ¿no? Cuchillo, y sin duda alguna pueden estar viendo en este momento miles de extremos ecuatorianos la entrevista. ¿Cuáles son los consejos que se dan? ¿Cuáles eran los secretos de Cuchillo Fernández? Tanto se han hablado de laterales y extremos que llegaban a la banda y sabías que el delantero sabía que era hacia adentro o era pasado. O sea, ¿cuál era el secreto de Cuchillo Fernández con el botín? ¿Cómo era? ¿Qué le podemos contar a la afición? Bueno, son algunos detalles para que las jugadas terminen en éxito. Como te decía, yo siempre conversaba tanto con los volantes, con todos prácticamente, refiriéndose a mis movimientos y en qué momento lanzarme el balón. Por ejemplo, con los delanteros, en esa época tuve varios, ¿no? Con el compañero Juárez, Graciani, Poste, Caviedes, El Team, Evelio, eh, Grueso, El Cholovera. Siempre conversé con todos para... Félix. Exacto, Borja, Chucho Benítez. Entonces, el Tanque Utaja, Avilés, bueno, en fin. Y conversaba con ellos que no tenían que mirarme, que si yo levantaba la mirada o si yo fijaba la mirada en algún punto o si los miraba a ellos, cómo se movían. Y entonces concordábamos en que ellos me marcaban el movimiento y que no necesitaban mirarme, que yo los esté mirando. Porque yo pude desarrollar una cualidad que era la visión periférica. Eh, que al mirar el balón yo podía estar mirando los movimientos de los compañeros. Entonces eso me daba milésimas de segundos de ventaja en contra de los rivales, ¿no? Porque mientras tú conduces la pelota y miras, ya pasan algunas milésimas de segundo y el defensa puede, si es rápido, el defensa puede bloquearte o ganarte el balón. Entonces, todos ellos realmente hacían lo que concordábamos, ¿no? Entonces hacían el movimiento de entrar y salían y se encontraban con un panorama completamente libre para poder impactar el balón, ¿no? Hoy Entonces, lo que... Sí, siga, Cuchillo. en ese momento, yo cuando amagaba y sacaba una milésima de segundos del obstáculo del rival, entonces simplemente tocaba y yo ya miraba cómo se movían y lanzaba el balón. Entonces la clave está en pegarle con el juanete, ¿no? Eso nos decía el Cárdenas, el hecho Cárdenas nos decía, más allá de que yo ya había incorporado esos gestos técnicos desde mi adolescencia, ¿no? Entonces, pero él prácticamente me lo ratificó, ¿no? El hecho del pegarle con el juanete del pie, el dedo gordo del pie y los demás, ¿verdad? Aquí está el juanete. Entonces, en esta parte de aquí, uno le pegaba el balón en todo el centro y la pelota hacía una curva con cierta velocidad, ¿no? Y de acuerdo a,
a donde uno quería poner la pelota, bajaba el golpe de pegada, ¿no?, del pie, ¿verdad? Entonces, el juanete le daba la fuerza y la dirección, ¿no? Entonces, cuando era, por ejemplo, a ras de piso y por delante de los defensas, entonces ahí venía el juanete, la bola hacía rápido, llegaba hacia por delante de los defensas, que inclusive ellos mismos podían meter el contragol, perdón, el gol en contra. Y cuando era segundo palo, uno tenía que pegarle con los 4 primeros dedos. Entonces la bola hace una parábola, ¿no? Y el defensa, por más que salte, no llega, pero le cae encima de él, cayendo atrás, ¿no? Y cuando es hacia el punto penal, entonces tú tenías que pegarle con toda la parte de la mitad del guanete hacia el tercer dedo en adelante. Tenías que pegarle a la bola para que la bola haga una comba pronunciada, ¿verdad? Ahí para que encuentre al delantero en el punto penal, ¿verdad? Entonces, son varios gestos técnicos que tú en milésimas de segundo tienes que definir, decidir, para que la bola tenga cierta precisión con relación al movimiento del defensa. Y de hecho, ustedes pueden revisar varias jugadas en las que hay esos movimientos y esos gestos técnicos. Por ejemplo, en el gol contra Perú, en las eliminatorias previas al Mundial de Corea y Japón, el ven que el team hace el movimiento cuando el balón me viene, todavía no lo tengo el balón cuando me viene, usted ve que el team hace ese recorrido, sale adelante el defensa y hace todo esa media luna, el defensa está aquí y él viene desde acá, hace este movimiento para ponerse de frente, entonces yo recibo y hago esto, el balón hace esta curva, ¿verdad? Sí. Y lo encuentra él. Entonces, todos esos movimientos fueron hablados, eran siempre hablados en determinados sectores de la cancha, ¿verdad? Entonces, realmente es cuestión de trabajo también, pues, ¿no? De trabajo, de diálogo, de eso se trata para que se pueda tener éxito a la hora de encarar los partidos, ¿no? Cuchillo, ¿te has puesto a pensar cuánto valdrías hoy? Porque lo que más vienen a buscar son extremos a nuestro país, desde México, de Brasil y todo eso, y todo el mundo siempre se pone a pensar, hoy el Cuchillo valdría 20 millones de euros, 25. Sí, realmente sí tuve muchas posibilidades de salir en el 93. Me habló conmigo Carpellani en esa época. Para ir a Cerro Porteño con Capurro. Neme me llamó y nos reunimos y me dijo, no te puedo vender porque eres muy joven, ellos están interesados en ti, pero eres muy joven, no te puedo vender. Al año siguiente fue México, Copa América en Ecuador, Sevilla de España, en cambio ahí pidieron mucha plata. Después igual México, tuve una pasantía en el Crystal Palace cuando estuvo Caviedes durante 18 días. Estuvo todo listo para firmar contrato, pero al momento de ver las cantidades no me cuadraban realmente y el sacrificio era grande porque era un club de mitad de tabla hacia abajo y en el cual trabajaban muchísimo. Entonces realmente consideré que no valía la pena, más allá de que sea Europa, ¿no? El sacrificio que iba a hacer no iba a ser... Pero un sacrificio, Cuchillo, ¿en qué sentido? ¿Físico, familiar, económico? Exacto, los tres. Entonces dije no era prudente en esa época y me regresé. En esa época estaba en Nacional en el 94, si mal no recuerdo. Perdón, en el 2004. 2004, correcto. Agosto de 2004, más o menos. Exacto. En cambio, ahí todas las condiciones estaban dadas para salir, no así antes, que inclusive en el 2000 me llamaron los de Puebla de México, me llamó el gerente técnico y me dijo, nosotros sabemos cuánto es la opción de compra que Melé puso a Nacional, te damos el dinero para que tú compres el pase, sin conocerme ellos personalmente.
Intenté hacer toda la gestión, pero ya conociendo ustedes a Escobar y a el finado eh, Omar Quintana. Omar Quintana, no tuve posibilidad de convencerlo. Entonces no se pudo dar, ¿no? Entonces, bueno, tuve las posibilidades, tuve lastimosamente, como yo siempre digo, tuve la mala suerte de estar en equipos que no necesitaban plata en esa época, ¿no? Porque Nacional no le importó esa opción, esa posibilidad, porque ellos podían pagar la opción de Melé y venderme en $500,000, pero no quisieron, no, en esa época yo andaba muy bien, ¿no? Y Nacional simplemente depositó la cantidad en la federación y no se pudo hacer acción. Cuchillo, la Perfecto. última, Sí, sí. antes de la pausa, rapidito, porque el productor nos mata, porque hablaste de una gran cantidad de compañeros, todos nueve espectaculares. ¿Cuál fue el mejor? ¿Con quién te sentiste mejor? ¿A quién volverías a traer si es que te tuviese la máquina del tiempo la posibilidad de darte esa chance de compartir otra vez un campo con él? Bueno, sería realmente injusto decir cuál es el mejor. Yo más bien lo encasillaría en uno de los más efectivos con los que actué. Realmente podría decir que el Team Delgado. Pero ¿por qué? No porque los demás no hayan tenido esa efectividad, porque si analizamos, Cavide hizo 44 goles en un año. Graciani, Juárez. Y así sucesivamente, pero la efectividad del team era completamente otra cosa. Él de 3 opciones metía 2, de 2 opciones metía una y de una metía una. Entonces, por ahí yo analizo más el tema de quién era más efectivo, ¿no? Porque si tú al team le dabas 10 opciones para meter, él metía 9, estoy seguro. No así los otros compañeros, o sea, eran efectivos, pero no era así de un gran porcentaje como era el team Delgado. Muy buena entrevista, de verdad, espectacular, un lujo que nos damos aquí en Fútbol Sin Cassette. Ya volvemos con más, Mundial Corea-Japón 2002, hay muchas anécdotas con Omar Quintana y se vienen algunas preguntas picantes también para el Cuchillo, así que quédense ahí, que ya volvemos con más de Fútbol Sin Cassette. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con Ángel el Cuchillo Fernández. Muchas historias, muchas anécdotas, mucha trayectoria para conversar. Y yo quiero hacer la pregunta que hizo José Carlos de cuál fue el mejor Emelec o con cuál Emelec te sentiste mejor, trasladarlo a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuál fue tu mejor momento en la selección ecuatoriana de fútbol que viviste varias eliminatorias mundialistas? Y bueno, momentos realmente, más allá de logros, yo creo que mi mejor momento fue en la época de los Andraco, porque más allá de sentirme cómodo, pude desarrollar un buen juego, ¿no? Yo creo que por ese lado puedo analizar el hecho del mejor momento, ¿no? Copa América en Ecuador, que estuvimos a punto de llegar a la final. ¿Qué nos faltó ese día, Ángel? Ya viéndolo en retrospectiva, ese semi con México. Bueno, realmente nos sorprendió México, nos sorprendió. No esperábamos que México nos presionara y que nos atacara de la forma que nos atacó. Ellos realmente no les afectó la altura, más allá que se jugaba de noche, es mucho más fresco. En el DF tiene cierta altura. Entonces, yo creo que nos sorprendió y con 2 goles, el primer gol y después el segundo. Nos sorprendió realmente y no tuvimos respuesta, no pudimos reaccionar efectivamente a la hora de acercarnos a su portería. Y yo creo que eso realmente nos liquidó. Pudimos haber llegado sin problemas a la final, pero no preveímos que México era un equipo realmente fuerte, con una dinámica diferente. De hecho, nosotros
no veíamos partidos de los otros clubes porque esa era parte de la metodología de Dusan, del convencimiento propio. ¿Nunca vieron Cuchillo partidos en esa Copa América o nunca cuando tenían que enfrentarlos? Cuando teníamos que enfrentarlos no veíamos partidos, más allá de que lo que nosotros conocíamos individualmente y lo que Dusan nos marcaba a la hora de la táctica, ¿no? De hecho, para nosotros no era relevante de poder mirar a los rivales, porque de alguna forma nos conocíamos pues, por las eliminatorias, por lo que veíamos en televisión también, y más allá de las referencias puntuales que el técnico nos daba al momento de defender y de atacar, ¿no? Yo creo que con eso realmente siempre bastó, pero México realmente nos sorprendió en ese momento, no lo habíamos visto en ningún momento, más allá de las referencias que teníamos de algunos jugadores que destacaban. Y con respecto a su táctica, sí, reitero, eso fue lo que nos desequilibró y nos sorprendió. Y de hecho, nos frustró poder llegar a una final en nuestra propia casa, ¿no? Ahora, Joaquín te decía, Cuchillo, tu mejor momento, y conversabas obviamente con Dusan esos 93, 4, 5, pero después Ecuador vive un gran momento y tal vez tu paso no fue igual porque no eras el estelar, pero siempre en esa eliminatoria, digo yo, nos olvidamos del gol con Chile, del gol con Perú, el team y la llevada del arquero, Quinito, pero hay un Ángel Fernández que por lo menos en esos dos partidos puntuales entregó puntos. ¿Cómo valoras con el tiempo eso que consiguieron para el Mundial de Corea-Japón 2002? Y de refilón te pregunto por Bolillo, ¿qué nos dices de Hernán? Sí, realmente ese fue un momento de, de éxito, ¿no? El hecho de conseguir un objetivo por mi paso en la selección. Ese fue uno de los mejores momentos con respecto a los logros. Porque si bien es cierto, como tú dices, no era titular, pero en cada partido tenía posibilidades de tener minutos y que realmente alcanzaban para poder mostrar cualidades que a la postre sumen y logren los objetivos de esos partidos. Por lo tanto, sí lo pongo como uno de los momentos, más bien logros, éxitos más importantes estando dentro de la selección. Y después, claro que el Bolillo es un gran técnico y que nos marcó también a todos por su, diría, simpleza de dirigir con respecto a la táctica, a las normas de convivencia, un técnico que no se complica tanto, que no nos llena de tanto fichero, de tantas reglas, un técnico muy puntual, específico, convencido y con gran don de convencimiento con respecto a los jugadores, en cuestiones de su talento, de su capacidad, de su intelecto. Entonces, es otro técnico que también me marcó y seguramente a muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Entonces, es un técnico de los que también influyó tanto en el desarrollo individual, integral del jugador ecuatoriano y un aporte desde luego importante para que el jugador se pueda convencer de sus capacidades, de sus cualidades y que tenga claro que puede trascender también fronteras. De ese Bolillo, padre, de ese Bolillo, psicólogo, líder de grupo, tiene que haber alguna anécdota que lo pinta a cuerpo entero. ¿Cuál recuerdas en ese proceso eliminatorio que ayuda a entender, mira, esto era Hernán Darío Gómez y así nos convenció de que era posible lo que se obtuvo? Bueno, no sé si llamarla anécdota, pero es algo que sí quisiera resaltar. Era un técnico que te daba confianza con responsabilidad. Eso significaba que en algún momento
tú tenías una situación de cualquier índole, ¿verdad? Familiar, extrafamiliar, la que tú se te ocurra, y le decías frontalmente que ese era uno de los puntos que él realmente, eh, si lo conocías, tenías que saber que eso tenía que ser así, que tenías que hablarlo con la verdad y la sinceridad, sea lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si le decías en plena concentración, a 3 días de un partido, lo que se te ocurra, le decía, profe, tengo una urgencia con mi novia, necesito irme a la casa, siendo las 7 de la noche. Y él te dice, ah, perfecto, perfecto, mijo, vaya, venga mañana al desayuno, listo. O sea, tú ya sabías que él te estaba diciendo, perfecto, tienes la confianza, haz lo que tienes que hacer y mañana puntual y vas a entrenar 200% más que tu compañero. De esa forma tú me estás siendo consecuente conmigo, estás siendo recíproco conmigo y cuando te toque jugar, ya sabes que tienes que matarte, ¿no? Por ti, por mí, por todos. Entonces, como te digo, te daba la confianza con responsabilidad, que si tú entendías el mensaje, sabías lo que tenías que hacer, y si no lo entendías, automáticamente estaba fuera, ¿no? De hecho, pasó con algunos compañeros, si mal no recuerdas, que tuvieron alguna cuestión, parece que salieron de la concentración, nunca avisaron a nadie, y llegaron, no sé, un poco más tarde, o al otro día, no recuerdo, no estaba yo en esa concentración, y se enteró el bolillo, automáticamente estuvieron fuera, y eran nombres de peso, ¿no? O sea, él no tiene problema en ese sentido. A partir de ahí, las cosas estuvieron muy claras. Tuvo que pasar eso para que todo el mundo se encasillara, se encarrilara, entendiendo que era por el bien común, ¿verdad? Entonces tú veías en cada partido cómo la gente se entregaba, el que entraba al cambio igual se mataba. Entonces todo eso, había solidaridad dentro de la cancha. Entonces todo eso genera precisamente que el compañerismo crezca y que todos visualicen el mismo objetivo, ¿no? Entonces esa era una de las más allá de anécdotas, una de las características de Bolillo que realmente me parecen importantes resaltar, porque reitero, te daba la confianza pero con responsabilidad, como un padre con el hijo, ¿no? Él te dice, papá, voy a un cumpleaños a las 8 y ¿a qué hora vas a estar aquí? No sé a qué hora. ¿Cómo? Dime a qué hora vas a estar aquí a la 1. Ok, 2:30 te espero. Listo. Vienes 1:30, no sé, no te abro la puerta. A la 1, a las 2:30, no llegaste, cierro con candado todo y no llega. Entonces, desde ese momento tú sabes que es seria la cosa y que tienes que tienes que tener tu palabra, tienes que eh, respetar tu palabra, respetar a tu papá, ¿no? Considerarlo y valorarlo. ¿De qué forma hace todo eso? Siendo leal, ¿no? Le dices que va a llegar a tal hora, tú llegas a tal hora. Entonces después tú ves que va a haber armonía, porque todos hablan frontalmente, sin esconder nada, y al final todo sale transparente. Cuchillo, son jodidas las tentaciones en el fútbol, porque recuerdo en una entrevista con Alfonso Obregón nos dijo que les hacían doping en la selección ecuatoriana de fútbol un día antes o el mismo día del partido, que ese Alfonso Obregón, ahí estaba poniendo el brazo cuando contó la anécdota de Caviedes. Hay muchas tentaciones, inclusive en esas concentraciones de selección, que hoy con lo del piso 17 a lo mejor fue, porque como fue más mediático, llamó más la atención, pero pasaban ese tipo de cosas en ese momento exitoso. Por supuesto que hay tentaciones, por supuesto, pero reitero, tanto en la época de Dusan Drakovic, en la época de Maturana de Suárez, hubieron algunos inconvenientes con respecto a eso y en su momento cada uno tomó las decisiones que, que tenían que tomar. Pero específicamente en la época del Bolillo,
las tentaciones siempre existieron, pero todos estuvimos siempre claros en ese sentido. Sabíamos qué es lo que teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, claro que ahora la difusión es mucho más grande con redes sociales y todo lo demás. Entonces, la mínima cosa, cualquiera te captura con video en el celular y lo postea y eso se replica y saben hasta en la China. Entonces, ese es una cuestión que está en contra ahora del futbolista, ¿no? Pero esas situaciones siempre han existido, pues más allá de que en uno u otro proceso se haya, eh, algunos jugadores se hayan desviado, es otra cosa, ¿no? Pero en la época esa específicamente del Bolillo Gómez, nosotros siempre estuvimos claros en ese sentido y en ningún momento nos desviamos nuestra atención de lo que habíamos fijado como objetivo, realmente. Ahora, te tocó enfrentar a muchos laterales izquierdos, pero hay uno peso pesado que estuvo en el Real Madrid como Roberto Carlos. ¿Qué recuerdas de esos mano a mano? Y de ahí hay una anécdota que me quedé picado porque lo escuché Bolillo Gómez años atrás decir en Colombia que después del partido del 3-2 en Brasil, el mismo Roberto Carlos los invitó a una discoteca para que vayan con los muchachos y todo esto. ¿Fue así? Cuéntanos tus cruces con Roberto Carlos, alguna anécdota, y si fue así lo que dijo el Bolillo de ese partido en Brasil, que luego Roberto Carlos los quiso atender a todos. Bueno, realmente, eh, bueno, en ese partido no estuve yo, ¿no? Lastimosamente no tuve la suerte de estar en ese partido. Y después, claro, lo enfrenté a Roberto Carlos cuando estuvo en Palmeiras, en 95, 96. Copa Libertadores. Y yo reaparecía de una lesión que tuve, un desgarre muscular que me llevó un mes y medio de recuperarme. Eh, y justamente en Guayaquil nos ganaron precisamente con 2 goles, me parece, de Roberto Carlos. Obviamente fue uno de los marcadores mucho más complicados, más allá de que él permanentemente estaba defendiendo, atacando más que defendiendo. Entonces me tocaba a mí marcar lo que él a mí. Entonces realmente fue uno de los marcadores mucho más difíciles que tuve, a pesar de que en una que otra jugada pude superarlo, porque ambos éramos rápidos y sabía en qué momento tenía que jugar rápido, en qué momento tratar de amagar varias veces para poder desequilibrarlo, pero realmente sí fue uno de los marcadores mucho más difíciles que tuve a lo largo de mi carrera. Y evidentemente que en Brasil, en Europa, en ese aspecto se manejan diferente, ¿no? Ellos después de un partido prácticamente son completamente libres y no hay reproches, no hay nada en ese sentido y sobre todo a los brasileños oriundos, ¿no? De Brasil, la afición, el periodismo no hace tanto énfasis cuando estos jugadores salen después de los partidos, pero a los extranjeros sí, ellos sí marcan mucho a los extranjeros, ¿no? Y por eso algunos han tenido inconvenientes en ese sentido y han tenido que irse más allá de sus buenas actuaciones de Brasil. Y sí, yo creo que eso, lo que tú cuentas, debe ser verdad, porque ellos se manejan así en ese sentido. Termina su partido y son completamente libres y nadie les reprocha absolutamente nada, hagan lo que hagan, ¿no? Más allá de que dentro de la cancha sabemos que la rompían. ¿Qué le puedes reprochar? Joaquín te preguntaba, Cuchillo, sobre los laterales y yo te vengo a llevar un poquito más hacia adentro, los centrales. Esos duelos con Jimmy Montanero. ¿Hay algo particular de esos cruces y de los clásicos? Porque nos metemos también en esa dinámica de qué significa un clásico para ti, pero empiezo con esos duelos de Jimmy Montanero. Bueno, evidentemente Jimmy ya tenía su gran experiencia en el fútbol ecuatoriano y los árbitros le tenían cierto respeto a la trayectoria no solamente de Jimmy, sino de otros jugadores, ¿no? De Byron Tenorio, eh, Piquetero Quiñones, etc. Y si tú ves a lo largo de esa década de los 90,
Melé tuvo muchísimos triunfos en los clásicos, sobre todo en el Monumental. Y obviamente que Montanero, dentro de sus recursos, él trataba de siempre desenfocar a los delanteros, tratando de golpear cuando el árbitro no te veía, yendo al corte fuerte, sea balón o no sea balón, ¿verdad? Entonces, yo trataba de aprovechar realmente mi velocidad, ¿no? Entonces, ahí era difícil que él pueda superarme. Entonces, de hecho, hay un partido, un clásico que jugamos en el Monumental, en el cual me hace 2 penales, el árbitro pita los 2 penales, pero no le sacó ni amarilla en ninguno de los 2 penales. Increíble. Entonces recibo un balón, 3/4 de cancha, avanzo, hago un amague, se la tiro larga, Montanero, ya entro al área y de acá se tira una tijera sin balón, ¿no? Balón adelante, penal, ni amarilla. Cobramos el penal, ni amarilla. Segundo, otra vez, toco, hago pared, velocidad, otra vez por atrás, tac, penal, ni amarilla. Es increíble, ¿no? Es algo increíble. Entonces, ahí marcamos que los árbitros en esa época respetaban a los de trayectoria, y más allá de que era tan evidente la situación, ellos trataban de no castigarlos tanto, ¿no? Porque si tú analizas un penal, tienes que sacar amarilla, mínimo, ¿verdad? Mínimo, porque aparte de la sanción, eso indica normalmente el reglamento, ¿no? Hoy en día te cuidan mucho más, definitivamente. Una de esas patadas es roja y chavo. Hoy se actualizó si es dentro del área. Y un clásico, y un clásico cuchillo que recuerdes te pegó más de lo normal, que digas, este día la verdad es que me fajó Montanero, aparte de ese de los 2 penales. Bueno, yo creo que ese fue el partido donde más me taló. Ese partido donde más me taló. Después, claro, él era back centro y yo ya lo encaraba siempre mano a mano, y generalmente eran faltas, ¿no? Y después, claro, un clásico en el Clapwell, donde me expulsan por una jugada que me hace una falta por la 18, del costado de la 18, me hace una falta y el árbitro no pita, el balón seguía corriendo, entonces yo voy en velocidad a pegar la pelota, y Montanero, obviamente con mucha más experiencia, trata de cubrirse, yo me barro para sacar el balón y él pone el pie y lo talo, y él hizo una caída impresionante de actuación, y el árbitro estaba muy lejos y automáticamente me saca roja. Entonces ahí estaban las cuestiones que no se entendían, ¿verdad? Me pitan 2 penales y no le sacan amarilla, yo talo con balón, y debía ser mínimo una amarilla, bueno, más allá de los antecedentes, que siendo yo delantero, bueno. Entonces esas eran las cuestiones en esa época que eran inentendibles, ¿no? Pero realmente siempre hubieron en los clásicos jugadas en las cuales habían roces fuertes, definitivamente, ¿no? ¿Y qué significaban los clásicos en la previa y en el postpartido? ¿Cómo se vivía? ¿Qué es un clásico del astillero? Y también si se gana, se pierde, influye mucho con los vecinos, me imagino, en la calle, si es que sales o no. Claro, como te decía, un clásico, las repercusiones son como una final de campeonato, porque la tensión, la presión está desde los vecinos cuando sales de casa, los familiares, los directivos, más allá de que hay un buen premio por ese partido, es el tema del orgullo, del amor propio, de la dignidad. En esos clásicos se juegan definitivamente muchas cosas, ¿no? Y la tensión es completamente aparte de un partido normal. La adrenalina es otra, la presión también. Y todos quieren ganar ese partido, nadie quiere perder, por eso está implícito el 150%
de las capacidades o de lo que uno puede dar realmente, ¿no? Ahí tú no mides nada, no hay cansancio, no hay nada. Y generalmente cuando tú sales porque realmente estás completamente muerto. El técnico te miró que estás muerto. No, tú pides cambio porque estoy cansado, imposible, ¿verdad? Entonces ahí uno no se puede dar licencia en esos partidos. De hecho, tú ponte a mirar el clásico que tú quieras y tú vas a ver todo eso dentro de la cancha, los jugadores disputando un balón, Matándose. público en la grada, o sea, es totalmente algo completamente aparte, ¿no? Cuchillo, ¿y te Pero tocó vivir algo así del hombre del maletín que se dicen de cosas externas previas a los clásicos? bueno, realmente nunca me pasó y no creo que le pase a ninguno de los dos clubes porque ambos dirigentes, jugadores quieren ganar. Esos partidos no tienen precio, absolutamente. Entonces, por mucho que, y de hecho, recuerdo una época en que dirigía, eh, eh, era presidente Don Peche, teníamos, creo, 2 meses sin cobrar, muchos premios sin adeudados, nos jugábamos 2 clásicos seguidos para clasificar. Eso fue, creo que era Copa Libertadores o campeonato, no recuerdo exacto. Creo que era campeonato, sí, campeonato. Jugábamos 2 clásicos seguidos, teníamos que ganar los 2 clásicos para llegar a disputar la final con Nacional, me parece. Y teníamos 2 meses de deuda, muchos premios sin cobrar. El técnico creo que se hizo cargo en esa época, no me acuerdo si renunció o salió el técnico que estaba de turno y se hizo cargo el Bocha Armendáriz. Y nosotros, más allá de lo que no cobramos, nosotros entrenábamos igual. De hecho, nos reunimos en otras canchas para entrenar entre nosotros, no oficialmente, para presionar a los directivos, pero siempre conscientes de que nosotros íbamos a morir dentro de la cancha con ese partido, más allá de que no tuviéramos esos inconvenientes económicos. Y de hecho, demostramos que el hecho del dinero no iba a ser un impedimento para que nosotros pudiéramos dar el 200% en esos 2 partidos importantes. Más allá de que los dirigentes no quisieran nada, porque ellos ni siquiera querían quedar campeones porque tenían que pagar otro premio más. No querían ellos eso. Entonces nosotros, más allá de saber todo eso, Pero ¿cómo es eso, Cuchillo, que no querían? ¿Ustedes lo intuían o se lo dijeron ellos a ustedes? no, nos lo dijeron. O sea, ellos no había plata así que nos dieron realmente no hay plata. Si ustedes quedan campeones no sabemos qué hacer porque no hay plata. Entonces nos estaban diciendo entre líneas que, o sea, es mejor que no porque no van a poder cobrar ni nosotros no entienden. Entonces, bueno, nosotros eso fue indiferente eso para nosotros. De hecho, revisa la historia, jugamos esos 2 clásicos, el uno fue en el Monumental y el otro en el Estadio Guayaquil. El modelo porque el Capo le estaba, creo que rehabilitándose en ese momento, si no me equivoco. En el modelo del partido, ahora Estadio Guayaquil me parece que se llama, ¿no? Y ganamos esos 2 partidos. Contundentemente ganamos 3-0, me parece, 3-1. Y el otro 1-0, me parece, en el Monumental. Y clasificamos no recuerdo si fueron 2 clásicos o fue ese clásico específicamente. Pero pasamos a jugar la final con Nacional. Y ahí, bueno, fue difícil, realmente Nacional fue superior a nosotros por todo, ¿no? Y no tuve esa desagradable visita del hombre del maletín. No tuvimos, ni creo que se vaya a dar en ningún momento de la historia de estos dos equipos, ¿no? Porque eso no tiene precio, un partido de eso. Y de hecho, los hombres del maletín saben eso, que jamás ellos tentaron a ningún jugador de uno u otro Clásico equipo. no se toca. Sí, definitivamente eso realmente no tiene precio, porque te marca. Sí, la verdad que saltan mil preguntas y ahorita ya estoy casi que en diferentes épocas, pero yo no quiero dejar pasar algo de la eliminatoria 2002. Y te pregunto si la has vuelto a ver esa jugada, porque esa jugada pudo haber marcado la historia contra Chile, de ganar de visitante.
de esa pelota debajo del arco? ¿Qué recuerdas? ¿Te boteó antes? ¿Qué recuerdas de esa jugada y se la has vuelto a ver? Claro, evidentemente que tú sabes que siempre una acción técnica se da por algunos motivos, ¿no? Y básicamente es muy simple el análisis. Cuando el balón viene a ras de piso, creo que Tenorio hizo esa jugada y toca a ras de piso, entonces el balón viene rodando y obviamente tú le esperas que siga esa trayectoria, ¿no? Entonces tú cuando el balón se acerca, tú vas haciendo el gesto técnico y ya la ves cerca, lo que hace, ¿verdad? Borde interno, toca y la bola entra. Entonces cuando ya se acerca el balón, vas a tocar, justo la bola pega en un bache, que había ahí un hueco que no es tan visible, ¿no? Un hueco, la bola pica, pica, y yo espero abajo el balón y la bola me hace un pique, entonces le pego con la canilla. Le pego con la canilla, la bola va, la trayectoria se eleva y pega en el palo. La bola sale y rápidamente se pone uno en el arco, dentro del largo, y el Chino Gómez entra solo también, ¡pac! Remata y alguien la saca. Y ahí, o sea, increíble, ni de una ni de otra, ¿verdad? Pero son situaciones que dentro del partido se dan, ¿no? Si no me recuerdas un partido de Libertad con MLE. Sí, 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 año 2003. ¿Qué pasó ahí? Esa fue increíble. O sea, son situaciones que se pueden dar por una cuestión más allá de técnica, de accidente del terreno, ¿verdad? Entonces, igual, me parece que picó la pelota a él o se le vino muy arriba y él le esperaba abajo, no recuerdo cómo, pero me parece que le pica la pelota, igual él espera abajo y le pica, entonces ya eleva y ya la bola se le va increíblemente, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible? Qué malo. No es eso, pues, obviamente que las situaciones extrañas que pasan dentro del terreno de juego, te pica en más en mal pique, la bola viene con una trayectoria y se encontró con un pequeño bache, entonces la bola ya hizo así y se elevó. A Sterling le pasó hace poquito, ¿no? Increíble con el Manchester City. Ibas a hacer una última pregunta, yo también tengo Sí, la sí. última y agradecido. Las dos en realidad parecidas, porque un poco Cuchillo nos narrabas el cómo le diste el pase al team, pero te quería preguntar cómo fue sentirse en ese momento con esa victoria. Todavía creo que algo había del Ecuador-Perú y el arrastre de los conflictos, además una victoria importantísima por lo que significaba. O sea, que te quiero preguntar y llevar un poco a cómo lo vivieron. Y también te pregunto el Ecuador-Chile con tu centro de gol del team. Minuto 30, segundo tiempo. La eliminatoria no estaba todavía tan enrutada, nunca se le había ganado Chile y entraste tú en el segundo tiempo para asistir. Así que te pido que nos recuerdes un poco esos momentos de aquella eliminatoria. Bueno, realmente contra Chile sabíamos que iba a ser un partido durísimo, ¿no? Sabíamos porque en Chile lo habíamos visto jugar, habíamos visto videos y era un equipo muy, muy duro, se cerraba muy bien, tácticamente era un equipo sólido, tenía muy buenos delanteros, Salas, no recuerdo el otro quién era, pero bueno, muy El difícil. equipo mundialista, medallista de Sydney, además. Exacto. Entonces, de hecho, las opciones fueron completamente escasas, diría yo, de parte y parte, muy escasas, porque fue un partido prácticamente muy bien jugado por ellos. No teníamos forma de poder llegar. Realmente Bolillo entendió que era el momento justo para que entre Belio, después que entre yo. Y la idea básicamente era tratar de ganar la raya y aprovechar la altura del team y de Belio. Y de hecho en esa jugada saco primero el centro y logra bloquear Olaza en esa época. Olaza me parece que se llama el marcador izquierdo. O, y él bloquea el primer centro. La bola queda ahí y no le doy tiempo a que él pueda reaccionar nuevamente y trato de ponerle la comba, o sea, la comba más, con más, eh, con más rosca que pueda haber lanzado en algún momento de un centro, para que la bola pueda hacer una parábola en la que el arquero no tenga posibilidad de salir.
y que al mismo tiempo el balón no salga de la cancha, ¿no? Porque estaba casi cerca de la línea, entonces tenía que buscarle todo rápido y con mucha precisión, ¿no? Entonces justo se dio, la bola hizo esa rosca que el arquero no pudo salir porque el cálculo él entendía que no le daba, y llega primero Evelio, y llega a tratar de cabecear la bola, también lo pasa, lo sobra, a tanto él como al rival defensa que lo tenía marcado, referenciado, y el team entra por atrás con qué precisión, ¿no? Y no le dio posibilidad al arquero para nada. Entonces fue realmente un gol esperado, eso fue una locura. La afición realmente explotó. A partir de ahí el sí se puede también explotó todo el tiempo. Después tuvimos otra posibilidad, me queda una pelota por ahí de rebote y justo pasó al lado del palo, hubiese sido redondo realmente esa actuación, pero lo importante es que en ese momento le ganamos a la historia. Y después con Perú, ese es un clásico igual aparte, ¿no? Eso siempre van a ser clásicos contra Perú. Se juegan muchas cosas definitivamente con respecto a nuestra historia, a nuestro orgullo. Y recuerdo que será 300 personas ecuatorianas dentro de un estadio de 98.700 peruanos, porque es un estadio para 90.000 personas, estaba completamente lleno, no se escuchaba nada más que los murmullos de los peruanos, sobre todo cuando hicieron el primer gol. Fue una locura para ellos, tempranero, y al mismo tiempo el empate también en nosotros fue temprano, y ahí se equilibró el partido. Y en el segundo tiempo entendíamos que el empate era bueno, seguíamos manejándonos muy bien. Ellos presionaron, achicaron un poco la cancha, se encontraron en 3 cuartos de cancha y ahí trataban de manejar, de presionarnos. El equipo se defendió muy bien, el Bolillo tuvo un problema, se le subió la presión, tuvo que irse al camerino, quedó a cargo Aguinaga. Eh, Recuerdo que en ese momento eh, yo ya había entrado me parece que había entrado cuando el Bolillo tuvo ese problema, porque él hizo el cambio, no recuerdo exactamente si ya él había tenido ese problema antes de yo haber entrado o después, pero ya él estaba dentro del camerino, lo estaban asistiendo cuando vino la jugada del gol, ¿no? Y él me parece que no. Él no estaba en el banco, definitivamente. Sí, sí, él no estaba en el banco y él no se había enterado del gol hasta después de unos minutos que alguien fue corriendo al camerino y le fue a decir eso. Pero fue una anécdota increíble, realmente, una sensación maravillosa. Listo. Producción, dos últimas preguntas. Una es corta y otra de Barcelona que no la puedo dejar pasar porque estuve en Barcelona en el 2005, final contra Liga de Quito. La primera que es cortita. ¿Alguna vez un entrenador le pidió plata para hacerlo jugar? ¿Le pasó eso a usted o no? No, jamás, jamás. Me daban plata para jugar, por suerte. Por suerte. Perfecto. Ya, y ahora sí, Barcelona Sporting Club 2005, se fue Caviedes, Peláez. ¿Qué pasó con ese Barcelona que pudo ganar el Nacional de Visitantes e instalarse en una final contra Liga de Quito? Bueno, realmente jugamos la primera final. Recuerda que fueron torneo de apertura y clausura. Jugamos la final en la apertura con Liga de Quito. No pudimos superarlo en goles porque ganamos 1-0 en Guayaquil y perdimos 3-0, me parece, en Quito. Partido complicado. Después, en la segunda etapa, tuvimos también la posibilidad en el torneo clausura de contra Nacional poder haber pasado a jugar nuevamente final, pero realmente Nacional nos superó con el equipo que tenía, ¿no? Antonio Valencia en esa época fue un tractor y hizo lo que quiso por esa banda. Ahora sí, Cuchillo, el mensaje final para toda la afición, todos los que siguen Fútbol Sin Cassette, este programa que se transmite en DirecTV y también se lo sube a YouTube. Bueno, que sigan compartiendo con ustedes estos momentos de orientación de fútbol, de conocer mucho más sobre este deporte tan maravilloso.
y esperamos que se puedan solucionar los problemas en la federación y puedan llegar a acuerdos por el bien del fútbol ecuatoriano, porque estamos realmente dando muchas ventajas con respecto a las demás selecciones. Y no nos va a llevar absolutamente a nada, vamos a retroceder con relación a todo lo que hemos ganado en todos estos tiempos. Así que esperemos que eso se pueda solucionar y que realmente la afición pueda volver a engancharse con un sí se puede, ¿no? José Gracias. Carlos, Cuchillo, muchas gracias a todos, de verdad, por este gran programa. El sobrino Ramiro le mandó un saludo, que lo espera ver pronto, dice. Por supuesto, un saludo a mi sobrino, el más guapo de la familia. Perfecto, ahí estuvo con nosotros en Fútbol Sin Cassette Ángel El Cuchillo Fernández. Let's go!